Hola familia Fundar, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan estado muy juiciosos, hayan estado viendo todos los videos. Si se han quedado atrás en alguno, pues que se hubiesen puesto al día, y si no, pues háganlo esta semana. Hoy vamos a hacer un ejercicio práctico muy chévere que nos va a permitir entender, sobre todo a las personas que están recién llegadas, a las familias recién llegadas o a aquellos que nos ven por primera vez por nuestro canal de YouTube. Acerca de este ejercicio nos va a permitir entender un poco más por qué necesitamos ayuda, si realmente necesitamos ayuda o no. Es un ejercicio que lo puede aplicar la familia de la persona que tiene un problema de adicción o quien posiblemente puede tener un problema de adicción. Entonces sean bienvenidos. Yo les sugiero, para que puedan tomar nota y hacer bien el registro del ejercicio, consigan una hoja, un esferito. Vamos a hacer como tres cuadritos. Vamos a dividir la hoja en tres partes, ¿sí? Cada una de ellas corresponde a un análisis de la situación relacionada con el consumo de alcohol o drogas, ¿sí? La idea es que ustedes el día de hoy, al terminar el video, puedan entender si realmente necesitan ayuda, si realmente su familiar está pasando por un proceso de adicción, o sea, está pasando de un uso recreativo, de un uso experimental, a un uso disfuncional o a una adicción como tal. Bueno, entonces vamos a comenzar. La primera parte, vamos a poner la primera parte del cuadrito, el número 1, parte número 1, una rayita, para luego poner el título. Los títulos son es lo último que vamos a poner del ejercicio, pero vamos a dejar consignado el espacio, ¿sí? La rayita que nos va a permitir luego anotar el nombre, ese título. Bueno, voy a hacerles una serie de preguntas y quiero que ustedes me contesten lo más honestamente posible. Si es nuestro familiar el que consume, entonces pensemos si a nuestro familiar le pasa, o si es así lo que le sucede. Si somos nosotros los que consumimos, entonces que revisemos si eso nos sucede, ¿no? Problemas personales. La primera pregunta tiene que ver con los problemas personales. En esta primera parte vamos a revisar algunos temas puntuales que muchas veces como familiares nos queda ahí rondando en nuestra cabeza, acerca de qué es lo que puede estar pasando o qué llevó a nuestro familiar a este punto en el que se encuentra hoy en día. Entonces, este primer ítem habla de problemas personales y la pregunta puntual es: absolutamente todas las personas en el mundo que tienen problemas personales, ya sea de alcohol, de dinero, timidez, amigos, colegio, trabajo, etcétera, ¿consumen alcohol o drogas? ¿Será que sí? La respuesta puede ser sí o no. Todas las personas en el mundo que tienen un problema personal, un problema de relación, de habilidades sociales, para relacionarse con las personas, para conseguir pareja, si son tímidos, que si tienen un problema en el colegio o en el trabajo, consumen alcohol o drogas. Muy fácil, vamos a poner número 1, problemas personales, respuesta sí o no. Número 2, obedece a la pregunta problemas familiares. Todas las personas que tienen problemas con su esposo, su pareja, sus hijos, sus tíos, sus primos, sus hermanos, su papá, su mamá o cualquier miembro de la familia, consumen alcohol o drogas. Recuerden, todos en el mundo, todas las personas. ¿Sí o no? La tercera pregunta tiene que ver con el tema de los amigos. Todos los amigos que tenías o que tenía su hijo o su familiar desde los 4 años de edad, ¿consumen alcohol o drogas? Piénselo bien, revise bien. ¿Será que todos los amigos que mi hijo tenía desde los 4 años en la actualidad consumen alcohol o drogas? ¿Sí o no? La cuarta pregunta está orientada al tema de la droga, y la vamos a dividir en 3 preguntas puntuales, ¿sí? Entonces vamos a hacer 3 preguntas puntuales, y a partir de, digamos que esas preguntas puntuales nos van a orientar
o nos van a ayudar a repensar la respuesta de la pregunta final relacionada con el tema de las drogas. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién manipula a otros cuando miente para poder consumir? Por ejemplo, ¿quién le dice a la mamá que él se va con los amigos? ¿Quién le dice a la mamá que se va con los amigos que meten, ¿sí? O que consumen drogas o que consumen alcohol, que toman trago, pero que él no lo hace? Ni consume drogas, ni va a tomar alcohol, ¿sí? ¿Quién? ¿Será nuestro familiar? ¿Seremos nosotros? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién será el que manipula? O sea, ¿qué persona es la que manipula cuando decide mentir con relación al alcohol o a las drogas? ¿Seré yo? Si soy yo el que consume, ¿seré yo? ¿O será mi mamá que me obligó a mentir para que me dejara ir? Ella me obligó. ¿Será mi jefe que me obligó para no quedar mal? ¿O seré yo? O en el caso de que sea nuestro familiar, ¿será él o ella el que miente? ¿Quién será? ¿Será que son los demás los que mienten para manipular? Digamos, en aras de manipular para poder consumir. Que le ponen, no, es que eso no es mío, eso es de un amigo. No, solamente nos vamos a tomar 2 y nos devolvemos para la casa. ¿No? ¿Quién se roba la salud cuando consume? Por ejemplo, a quien le da guayabo, dolor de cabeza, problemas de corazón, problemas gástricos, daños cerebrales. ¿A la persona que consume o al que se lo vende o con quien está alrededor cuando consume? ¿Quién? ¿A mí o a él o a ella? La tercera pregunta tiene que ver con quién recibe o asume las consecuencias cuando consume. Por ejemplo, ¿a quién meten a la cárcel si lo encuentran con alguna sustancia psicoactiva en su poder? ¿A quién meten a la cárcel o a quién llevan detenido si se mete en una pelea, ¿no? En la calle o en la casa de alguien? ¿O a quién meten, llevan preso si decide robarse algo para poder comprar y consumir? ¿A quién asume, digamos, de asumir la consecuencia de ser empapelado, de pronto de tener que pagar una multa por consumir bajo efectos de sustancias o estar borracho, manejar estando borracho? ¿A mí o a quién? ¿Sí? ¿A quién es? ¿A él o a ella o a mí o a qué persona en el universo? ¿Quién? Si yo consumo, ¿quién es el que se asume las consecuencias cuando consume? O sea, ¿quién recibe esas consecuencias? ¿Quién será? El policía que lo detuvo, los vecinos que llamaron a alertar que había un comportamiento sospechoso, los de los servicios públicos porque usted no pagó, el dueño del apartamento que lo estaba intentando sacar porque usted no ha pagado el arriendo. ¿Quién será el que asume las consecuencias de las decisiones que toma? Pensemos. Ahora sí, después de estas 3 preguntas, vamos a hacer la pregunta que está relacionada con el ítem de la droga. En este caso, entonces, la pregunta sería, ¿quién decide meterse la droga? ¿Quién? ¿Quién será el que decide meterse la droga? Cuando vemos que quién es el que se roba la salud, quién es el que manipula, quién es el que miente, quién es el que asume las consecuencias. Entonces, ¿quién es la persona que decide consumir alcohol o drogas? Que decide drogarse, que decide emborracharse. ¿Quién será? ¿Será una decisión personal o será que está obligado por las personas que lo rodean? Pensémoslo bien, ¿sí? Entonces, ¿el problema será la droga? En este caso, ¿el problema grave será la droga? O sea, ¿será que el problema tiene que ver específicamente con que estamos en un ambiente? Claro, ahora podemos hablar un poco más al respecto, pero ¿quién es el que decide consumirse la droga si está en un ambiente que
es de riesgo, es decir, que hay muchos consumidores, que hay muchas ollas, o quién es el que decide eh, consumir, así esté en un ambiente protegido, en un lugar que es residencial, donde pocas tiendas se van a encontrar, donde tal vez usted no tiene acceso a muchas personas y tal vez le corresponde solo a los de su familia, pero sin embargo consume, ¿sí? ¿Quién será? ¿El problema será la droga? ¿Será que sí? Aquí hay una pregunta que es muy importante hacerse, unas reflexiones. ¿Quién es el que va con sus dos paticas a comprar el trago? O a meterse a la discoteca, o a meterse a la tienda. ¿Quién es el que va con sus dos paticas puestecitas a la olla, a buscar al jíbaro? ¿Quién será? ¿El problema será la droga? ¿Será que el problema de lo que le está sucediendo a mi familiar o a mí serán ese asunto de los problemas personales, de mi timidez, de mis problemas en el trabajo, de mis problemas de dinero? ¿Será? ¿O tendrá que ver con los problemas familiares? Si tengo alguna dificultad con mi papá, con mi mamá, con un tío, con un abuelo, con un hermano. ¿Será que el problema es la droga? ¿De quién será el problema? ¿Sí? Entonces, para mí es muy interesante pensar que sí. Ah, bueno, me falta la quinta pregunta, casi me la salto, que es la otra opción que nos queda: el gobierno, la cultura o el Estado. Y la pregunta dice así: cuéntame una cosa, ¿quién goza lo que se mete o lo que se toma? ¿A quién le toca pagar la pastilla, el cigarrillo, el alcohol, lo que se vaya a consumir? ¿Quién será? ¿Será que es el alcalde? ¿Será que es el presidente? ¿Será que es mi jefe? No, ¿quién será? ¿Quién queda? O sea, si no son ninguno de esos, ¿quién es el que decide, o sea, gastarse su dinero comprando? ¿Quién es el que se goza o se disfruta lo que se consume? En muchos casos no pasa que se los gocen, porque cuando ya hay un consumo avanzado y ya se ha desarrollado la enfermedad, no necesariamente hay un gozo o un placer al consumir. Pero ¿quién será el que experimenta los efectos de la sustancia cuando consume? ¿El jíbaro o yo? ¿No? Repensémoslo bien. Entonces, en este orden de ideas, la pregunta será: entonces el problema es la cultura, el gobierno o el Estado. Ah, no, es que vivimos en un barrio que es muy pesado, en un barrio donde hay muchas ollas, en donde el ambiente es difícil. Sí, eso influye, por supuesto que sí. Pero todos los del barrio, todas las personas que viven en ese sector consumen alcohol o drogas, todo porque es un sector de alto riesgo. Habrá que repensar eso, ¿no? Eso facilita, por supuesto que sí, pero no significa que porque el barrio tenga un alto consumo, tenga muchas ollas o haya mucho microtráfico y haya mucho consumidor, necesariamente por obligación yo voy a tener que consumir, ¿no? Preguntemos. Entonces, si la respuesta, al reflexionar acerca de las respuestas a estas 5 preguntas, en donde los problemas personales, los problemas familiares, los amigos, la droga, la cultura, el Estado, el gobierno, ¿sí? Son, digamos, las respuestas más fáciles que damos para explicar el consumo de nuestros familiares o nuestro consumo. Si no es ninguno de estos, si ya vamos bien, o sea, estas preguntas lo que buscan es que usted entienda que pueda que eso sí sea un factor de riesgo, por supuesto, ¿sí? Que pueda que eso sea un factor que predispone, que eso sea un factor que facilite, pero no necesariamente es un factor mandatorio para que haya consumo, porque no todos, todos estamos expuestos a los mismos factores en mayor o menor medida, pero tenemos dificultades, se nos presentan dificultades, o nos relacionamos con personas que tienen consumo, pero no necesariamente nosotros todos tienen que ser consumidores. Entonces, si no es ni la familia, ni los dilemas personales, ni la droga, ni la cultura, ni el gobierno, ni el Estado, ¿quién queda? ¿Quién queda, sí? ¿Quién queda? ¿Qué persona queda? Si no son ninguna de estas cosas las que hacen que yo por obligación tenga que consumir, ¿quién queda? Preguntemos.
Ahora vamos a responder la segunda parte de la segunda parte de nuestro cuadro de reflexión y que obedece pues a algo que vamos a llamar causas. Pero bueno, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Esta segunda parte, recuerden que dividimos la hoja en tres. La primera obedece a analizar con respecto a estos dilemas de la vida. ¿Quién es el que decide, no? ¿Quién es el que toma la opción de consumo o no consumo? ¿Seré yo o serán los demás? En esta segunda parte vamos a hablar vamos a hablar de unos temas puntuales que también nos van a ayudar a entender un poco cómo es este tema de la adicción, si será que realmente necesitamos ayuda o no, ¿no? Entonces, el primer punto a tratar es el individual. Digamos que habrá que revisar si nuestro familiar, tendremos que digamos que devolvernos en el tiempo, revisar nuestra historia familiar. A veces está muy cerca, a veces son en generaciones más atrás, en donde tenemos que pensar si tenemos algún familiar que haya tenido problemas de alcohol o drogas y en qué grado de consanguinidad. Habrá que preguntarnos también si de pronto nuestra familia nos permitió consumir alcohol o drogas, nos permitió, no lo aceptó, no lo toleró, no lo patrocinó, tomar alcohol o drogas desde muy pequeños, o si crecimos en un ambiente en donde el alcohol y las drogas estaba a la orden del día, en donde casi que cada 8 días los adultos, los mayores, los cuidadores estaban bajo efectos de las sustancias, o sea, ya sea alcohol o drogas. No necesariamente tienen que ser todos, pero por lo menos alguno, ¿no? Hay que revisar. Entonces, o porque alguno de nuestros familiares en primera línea genética, en nuestra primera línea del árbol genealógico, ha tenido un problema de alcohol o drogas, o si de ahí para atrás alguno lo tuvo, ¿sí? Es también, no solamente es importante pensar en las enfermedades, no, que si alguien tuvo cáncer, no, que si alguien tuvo diabetes, no, alguien desarrolló un problema con el alcohol o las drogas, alguien desarrolló una adicción, alguien hizo un uso disfuncional. Pensémoslo bien. Por lo general, cuando revisamos no tenemos que ir muy atrás en la línea familiar para darnos cuenta que sí hay alguien. O si desde pequeños estuvimos en ambientes en donde el consumo era algo normal, se había normalizado y se daba con frecuencia, ¿no? Si desde muy pequeños tal vez nos empezaron a dar trago para que fuéramos varones, para que probáramos, para que aprendiéramos a tomar, porque no le vieron ninguna dificultad a que el niño lo hiciera, ¿no? Antes nos parecía muy como una hazaña, ¿no? Habrá que pensar otros aspectos con respecto al área individual, y es qué características como hombre o como mujer tengo. Si tengo baja autoestima, si tengo dificultad para comunicarme, si tengo pocas habilidades sociales, si tengo baja tolerancia a la frustración, si tengo, me gusta decir mentiras, si soy egocéntrico, que lo que yo diga, ¿no? Y todos tienen que girar a mi alrededor, si soy soberbio. Ir como revisando todas esas características de personalidad, ¿no? Están relacionadas con tener de pronto baja autoestima, con tener un miedo constante a enfrentar la vida. Bueno, pensemos qué características individuales podemos observar tiene nuestro familiar o tenemos nosotros mismos, ¿sí? Si hay una predisposición genética, si vivimos en un ambiente pesado, si teníamos dificultad para relacionarnos con los demás, si teníamos tendencia desde pequeños a decir mentiras, a ser egocéntricos, al centro del universo, a tener baja tolerancia a la frustración, es decir, a que si algo no nos sale inmediatamente entramos en shock y nos morimos, ¿no? Otro punto que tiene que ver en esta segunda parte tiene que estar relacionado con la edad de inicio. Quisiera que pudieran hacer como la siguiente cuenta. Cuando la edad, vamos a poner nuestra edad actual, ¿sí? 20, y vamos a identificar
¿En qué momento empezamos a tener, o sea, en qué momento el alcohol o las drogas se convirtieron como en algo que era llamativo, que me empezó a generar problemas, que me empezó a generar dificultades? Porque digamos que cuando uno le habla a las personas acerca de si tienen una enfermedad, la enfermedad de o sea, es una enfermedad adictiva, empezamos a revisar, no, pero pues es que finalmente yo no, esto no lo hago sino hace poco. Sí, de pronto no lo hace con una intensidad y una frecuencia altas, lo hace así desde hace muy poco, pero resulta que usted llevaba bebiendo o consumiendo desde mucho antes. Entonces yo quiero que logremos identificar, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa resta, nuestra edad actual versus la edad en la que nosotros consideramos que empezamos a tener problemas, ¿sí? Ahora, al ladito de esa resta, vamos a hacer otra resta y es poner nuestra edad actual y pensar en qué edad teníamos, cuántos años teníamos, cuando probamos por primera vez o estuvimos en contacto, nuestro cuerpo recibió una sustancia psicoactiva, entiéndase por alcohol, por marihuana, por perico, por bazuco, por hongos, por estimulantes, bueno, todo, cualquier sustancia que sea compuesta o que esté compuesta por cualquier droga, perdónenme, que esté compuesta por sustancias psicoactivas, ¿sí? Legales o ilegales, no importa. Entonces vamos a hacer, no, pues yo tengo 20 y resulta que a mí me dieron una champaña el día de la primera comunión que tenía 10 años. Entonces vamos a poner ahí 10 años, el primer contacto, la primera vez que nuestro cuerpo recibió la sustancia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el resultado, sacamos los resultados, la resta de la edad, la edad actual menos la edad en la que consideramos que empezamos a tener problemas, y la otra, la edad actual menos la edad en donde tuvimos por primera vez contacto con la sustancia. Una vez sacamos el primer número, nos vamos a dar cuenta que, bueno, pues yo tengo 20 y empecé a tener problemas, así que ya me sacaron de los estudios, ya no pude rendir, en mi casa teníamos muchos problemas, yo ya me empecé a sacar las cosas y pues yo creo que eso empezó hace un año, entonces es decir, a los 19. Es decir, que el problema yo lo considero que lleva un año conmigo. Pero si revisamos la siguiente resta, nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿sí? Porque desde el primer momento que usted recibe la sustancia, ya sea un traguito, no necesariamente tiene que emborracharse, ¿sí? Menos la edad actual, supongamos que yo recibí, como les estaba diciendo en el ejemplo, tengo 20 y a los 10 años celebrando mi primera comunión me dieron una champaña. Entonces 20 menos 10 son 10. Son 10 años en los que su cuerpo ha estado recibiendo sustancias psicoactivas. Puede que inicialmente no lo hiciera en una frecuencia y una cantidad alta, pero con el paso del tiempo tal vez sí, y por eso estamos buscando la ayuda. Entonces, es muy diferente decir que yo tengo problemas o que estoy relacionado con determinada droga hace un año. Sí, puede que usted ahora tenga una droga de preferencia, pero como la idea es ver cuánto tiempo lleva usted, digamos que, fumando, bebiendo sustancias psicoactivas, o sea, la forma que sea no importa, la vía de administración no importa, pero desde que sea una sustancia psicoactiva. Si yo empiezo a ver que tal vez el número es 10 y que 10 es la mitad de mi vida, empiezo a pensar las cosas, eso me da la posibilidad de pensar diferente, ¿no? De decir, madre, esto no es un año, sino son 10, y 10 es la mitad de mi vida, y me la voy a pasar en las mismas, o simplemente voy a decir, estoy muy joven, puedo seguir, ¿no? El tercer ítem de esta segunda parte tiene que ver con el grupo de amigos. Yo quiero que piensen en la siguiente reflexión, ¿sí? Y es, ¿cómo
¿Cómo es el actual grupo de amigos de mi familiar o mío? ¿Qué clase de personas son? ¿Qué hábitos tienen? ¿A qué se dedican? ¿Son consumidores o no? ¿Sí? Inicialmente, o bueno, más bien, con relación al tema de los amigos, lo que podemos ver es que casi que desde que éramos pequeños nos podíamos relacionar con cualquiera. No había dificultad, o sea, sí, seguramente había algunos niveles de timidez y eso, pero tal vez no una timidez extrema, ¿no? Una cosa angustiante y desesperante, no, tal vez así no, pero quiero que veamos que al inicio, cuando uno comienza a consumir, tiene amigos de todas clases, o sea, de todos estilos, colores y sabores, ¿no? Pero a medida que yo empiezo a consumir y básicamente me dedico a consumir, esa es mi labor o mi función en esta vida, eh, pues ¿qué va a pasar? Que ese círculo de amigos se va a empezar a reducir, a reducir, a reducir, porque van a empezar a quedarse solo los que consumen. Al principio serán los que no estén de acuerdo, los que les dé pereza verlo a usted un borracho o drogado. Finalmente usted se va, mientras está en el dilema de conseguir la mercancía, la sustancia, va conociendo personas. Cuando está ingiriendo la sustancia, va conociendo a nuevos amigos que tienen los mismos hábitos que usted. Las otras personas se van alejando precisamente porque usted ya no les da o sea, porque su voltaje es tan alto que ya no le alcanzan, ya no alcanza para igualarle. Entonces ya uno dice, uy, no es que se toma mucho, uy, no es que invierte mucha plata en eso, uy, no es que es hasta el amanecer, uy, no es que no me gusta llegar a esos estados. Bueno, finalmente nos vamos entendiendo y nos vamos acercando con las personas que se identifican con lo que yo hago y que tal bien lo hacen, ¿sí? Por eso, ese es un signo que usted tiene que tener en cuenta. ¿Será que el círculo de amigos se está reduciendo? Cada vez está más pequeño, ¿sí? Y básicamente que se convierte al grupo de personas que consumen, se convierten en mis nuevas mejores amigas. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo que yo hago. Porque no me van a criticar, porque no me va a tocar encerrarme, porque no me va a tocar decir mentiras o explicaciones, sino simplemente yo lo hago y lo voy a hacer en compañía de alguien, ¿no? Otro de los temas importantes y que hace parte de esta parte número 2 es el proceso, y es que yo quiero que vayan pensando, es que el tema de las adicciones nunca empieza desde que la primera copa ya te volvió adicto. No, la adicción es progresiva, es decir, necesita tiempo para irse desarrollando. Bueno, tiempo y actitud, ¿no? Empezamos tal vez las sustancias más suaves, suaves e inofensivas, ¿no? Una champaña, un vino, tal vez una cervecita, y empezamos por cosas muy pequeñas. Entonces, lo primero que ese proceso comienza, si lo hablamos desde la droga, bueno, si lo hablamos más bien desde el alcohol, empieza con un alcohol suave, tal vez el cucho que me dejen, tal vez el del brindis, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo necesita un poco más y es donde viene la primera borrachera. Ya no solamente probamos, ya no solamente nos mareamos, sino que además de eso nos emborrachamos. Luego de esa partecita viene la mezcla de alcohol, es decir, antes yo tomaba solo cerveza, ahora tomo cerveza y aguardiente. Y si se me pasa un Baileys también se me lo tomo, si me dan un whisky también, ¿sí? Entonces empezamos, ya no solamente estamos borrachos, sino que además de eso empezamos a hacer mezcla de alcoholes. Luego, ¿qué pasa? De esa mezcla de alcoholes pasamos a nuestra primera ilícita. Entonces, continuamos con esa mezcla de alcoholes, en donde nos bebemos hasta el agua del florero, y luego pasamos a esa ilícita, en donde quiero probar algo más, en donde quiero experimentar algo más, en donde quiero que, bueno, tantas explicaciones que hay para esa decisión. Luego de que hay alcohol, la mezcla de alcoholes y la primera ilícita, pueda que no haya mezcla de alcoholes porque a veces no pasa, pero sí la primera ilícita, el siguiente paso es la mezcla de ilícitas, ¿sí? Entonces yo voy mezclando. Hoy consumo bazuco, a los 3 días porque tengo frío marihuana, bueno,
hago un cóctel de drogas, ¿no? Después de esa mezcla de ilícitas, ¿qué pasará? No quiere decir que quien no llegue a las ilícitas no tenga un problema. Con que usted ya empiece a hacer mezclas de alcoholes, no sepa de dónde es vecino, empieza a perder sus responsabilidades y empiece a hacerle daño a las personas que más ama, tendrá que reflexionar que quizás está frente a un uso disfuncional de drogas y que el camino a ese uso disfuncional, primero, como es un proceso, expliquemos, empieza por la curiosidad, por probar primera, ay, perdónenme, hoy estoy, por probar la primera vez. Después pasamos a que necesitamos unas sustancias más fuertes, unos alcoholes más fuertes, y luego ya con que nos emborrachemos no es suficiente, sino que necesitamos más. Y empezamos toda nuestra ruta de probar diferentes cosas, ¿no? Entonces si me voy para el campo busco hongos o cacao habaneros o lo que sea, ¿sí? Entonces empiezo a hacer esas mezclas y empiezo a tener un uso disfuncional, y es el camino, el siguiente paso después del uso disfuncional es la adicción, ¿sí? Entonces resulta y acontece que usted empieza en esos tires y aflojes con el consumo, ¿no? En donde a veces me pongo juicioso, en donde a veces solo hago una cosa y después me fumo y me tomo todo. Ahí ya empiezo a tener un uso disfuncional, y a medida que se van generando consecuencias negativas por ese uso disfuncional, se desarrolla la adicción, ¿no? Ya vamos a llegar a nuestra tercera parte del cuadro, en donde vamos a hacer como una síntesis de lo que hemos visto antes. Me pasé uno de la segunda parte, discúlpeme. Y es que nos acostumbramos a divertirnos solo cuando hay alcohol o drogas. Si es una actividad que no implique el consumo de drogas, que no me facilite el consumo de alcohol, pues yo lo que hago es que me acostumbro a que los ambientes y los planes están relacionados con consumo, y si no, no. La única manera en la que yo me puedo divertir es consumiendo, ¿no? Entonces, si no hay tragos, si no hay bacaneris, si no me dan, no hay posibilidad de que yo consuma, pues esa fiesta o esa reunión es aburrida, es amargada, no la vamos a poder pasar chévere. Entonces preferimos no ir, ¿no? La tercera parte y ya última de este cuadro de reflexión tiene que ver con que vamos a hacer un análisis de los puntos que vimos antes. Entonces, lo primero que vamos a ver son las causas. ¿Cuáles serán las causas? Entonces me dice aquí ir a la parte 2. Esto que nosotros pensábamos que era que era como lo que nosotros pensamos que era como algo que se desarrolla en la normalidad, que es producto de la juventud, que digamos quiere ir avanzando en el consumo, en la capacidad de aguante, pues debe ser algo de lo que yo saque pecho. Pues resulta que no, eso simplemente es una causa del consumo de drogas, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener problemas con mi autoestima, cuando yo empiezo a tener problemas porque me detectan que dije mentiras, porque soy soberbio, porque soy egocéntrico y le empiezo a hacer daño a los demás, porque no me tengo amor propio. Recuerden que habíamos visto esas características en la parte 2, ¿no? En la parte 2, más bien en el segundo cuadro, o en la segunda parte que revisamos. Esas características individuales, el proceso como se da la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad, lo único que me permite identificar o reconocer que esto que estamos poniendo sobre la mesa son las causas. Que si reconocemos que no tenemos, en el ejemplo que puse de las restas, que no es un año que yo lleve en el consumo de las drogas y que esté un problema, que un año no es nada en comparación a 20, pues lo que me va a llevar a ver es que la enfermedad estaba en desarrollo desde hace muchos años, la mitad de mi vida, ¿sí? Son las causas. El título de la segunda parte es causas.
¿Qué causa que haya que se desarrolle un uso disfuncional de drogas o una adicción? Unas características propias de personalidad, una carga genética, un ambiente propicio desde que éramos pequeños en donde nos embutían trago, así fuéramos menores de edad, para que fuéramos varones, no supiéramos cómo es la cosa. Esa facilidad, digamos, para conseguir las sustancias cuando empezamos, porque son sustancias lícitas, ¿no? Que se encuentran a la vuelta de la esquina, y cómo le vamos subiendo, subiendo, y no nos percatamos que lo que está haciendo es más bien el desarrollo de una enfermedad como la adictiva, ¿no? Sino que al contrario, nosotros apoyamos que el muchacho aprenda a tomar, ¿no? El hecho de que solo nos podamos divertir, pasarla chévere mientras haya drogas o alcohol, eso también me lleva a darme cuenta que el uso que yo empecé a hacer del alcohol y las drogas me llevó a perder el placer del disfrute diferente o sin estar bajo el efecto de la sustancia. Que hay unas características de personalidad que me hicieron más vulnerables, por supuesto que sí. Esas características, las características de mi familia, lo que hemos aprendido por observación, lo que viene en nuestros genes. A todo esto le llamamos causas. Sí, recuerden, esas restas son muy importantes para entender cómo funciona, o sea, más bien, desde hace cuánto se está cocinando la enfermedad en nosotros. El tercer análisis al que podemos llegar, ay, no, mentiras, vamos apenas en el primero, y mejor dicho, después de las causas vamos a ir a las consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles serán las consecuencias? Pues todo esto que está en la primera parte, que tal vez son las justificaciones que hemos usado para validar nuestro consumo, y que nosotros como familiares también usamos como herramienta o como excusa o como justificación al mundo, a nosotros mismos y al mundo, frente a lo que le está pasando a nuestro familiar. No, es que el pobrecito como es tan tímido, no, es que como esa esposa molesta tanto, no, es que como ese gobierno es tan facilista, ahora dejan llevar la dosis personal, es el colmo, no, es que son los amigos lo que los obligan, no, es que eso es la droga la que está ahí. Entonces, finalmente, la primera parte obedece a las consecuencias. Es decir, sí, los problemas personales, los problemas familiares, los amigos, la droga, el gobierno, la cultura y el Estado, así. En cada uno de ellos se puede ver consecuencias negativas producto del consumo, ¿sí? Entonces, el problema será lo que está afuera o será lo que está dentro mío, y que me lleva a tomar una decisión, y es la decisión de consumir, ¿sí? Entonces, esa primera parte obedece a las justificaciones que yo doy para consumir. No así como yo soy tan tímido, pues sí, pero todas las personas en el mundo que son tímidas no hacen eso. No necesariamente necesitan beber, emborracharse o drogarse para poder interactuar con otra persona, ¿no? Los problemas personales y los problemas familiares pues son las consecuencias, porque después de empezar a consumir y de tener un hábito del consumo, pues eso va a afectar todo lo que esté a mi alrededor, ¿sí? Porque me llevo el dinero a escondidas, porque me peleo, porque no me dieron permiso, porque me escapo por la ventana, porque me echaron del trabajo, porque perdí el semestre, ¿sí? Son las consecuencias del consumo. Ya el tercer punto es el uso disfuncional de drogas o la adicción como tal, ¿no? Que está visto a través de que solamente puedo disfrutar si estoy bajo el efecto de la sustancia, ¿no? Este uso disfuncional de droga lo que nos muestra es que hemos empezado a desarrollar la enfermedad, que inicialmente no se prenden alertas porque socialmente es aceptado, inclusive en algunos casos algunas drogas ilegales, o es muy nice, ¿no? Muy a la moda, muy mente abierta, vamos a hacerlo, ¿no?
Entonces, el uso disfuncional de drogas pues se ve en eso, se reduce el número de nuestras amistades, empezamos a tener problemas en todas partes, con todo el mundo, mi autoestima, mi amor propio se ven afectados, se ven lacerados por las cosas a las que yo me expongo mientras estoy bajo los efectos de la sustancia, ¿no? Ese uso disfuncional de drogas me lleva a completar la tercera parte de nuestro cuadro, que tiene que ver con la justificación de ayuda, ¿sí? Si esto yo analizo que mi familiar o yo estoy metida en una cosa que es un problema progresivo, que nunca va para atrás, sino que va para adelante, o sea, nunca va para que yo consuma menos y que finalmente pare, sino que la pauta principal es que las sustancias psicoactivas lo que van a hacer es que tú quieras todo el tiempo hacerlo, ¿sí? Bueno, todo el tiempo es un decir, hay algunas drogas que sí funcionan así, otras que no, ¿no? Es un problema progresivo que lleva tiempo, ¿no? Porque miren, no es un solo año de consumo, sino es desde el momento en que la sustancia entró en mi cuerpo. Lleva más tiempo, ¿no? Que afecta como digamos que cuando empezamos a tener esos usos disfuncionales o ya hemos desarrollado una adicción, pues genera todas las consecuencias que les mencioné hace un ratico, ¿no? Todas las justificaciones, todos esos problemas, porque evidentemente pues pasa su cuenta de cómo no estamos en nuestro sano juicio. Digamos que aquí en la guía nos dicen, bueno, en el hombre, ¿qué pasa? Puede pasar que afecta cómo se siente con él mismo, con su mamá, con sus hijos, que afecta su independencia, su autonomía, su masculinidad, en algunos casos. En la mujer, pues lo mismo que en los hombres, pero también que me hace tener dificultades o más bien problemas con mi imagen, con mi pareja, con mi futuro, ¿no? Entonces, además de ganarme todos los problemas que ya les acabo de mencionar, no hay que olvidar que también cuando estamos bajo efectos de las sustancias psicoactivas, nos exponemos a otros problemas, no solamente a perder el trabajo, a perder la salud, a tener problemas legales, a empezar a sentirnos muy mal con nosotros mismos. No solamente, no le basta con eso, como que además también me ponga en riesgo o me ponga en posición de vulnerabilidad frente a la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? A tener problemas graves a nivel académico y a tener problemas graves a nivel laboral, ¿no? A terminar en una cárcel porque producto de una borrachera atropelló a alguien, porque producto de una borrachera se puso a pelear y lastimó a alguien. Recuerden que los lugares a donde uno llega y miren al hacer el ejercicio es cuando no para el consumo, es la cárcel, el hospital, la clínica mental o psiquiátrica, por bien que nos vaya a un centro para el tratamiento de las adicciones, porque finalmente la otra opción es la muerte, ¿no? Entonces o nos morimos, o vamos a la cárcel, o vamos al hospital por alguna cosa física, o a un hospital de orden psiquiátrico, ¿no? O una institución para la recuperación. Entonces, de las 5 opciones, yo creo que la mejor es la del centro de rehabilitación. Entonces, después de todo esto, ¿yo qué puedo decir? ¿Será que sí necesito ayuda o no? ¿Será que yo puedo comprender que estoy avanzando y que tal vez ya no es un uso social, ni que es un uso que yo pueda manejar? ¿Sí? Porque cada vez va aumentando en intensidad, en cantidad, en frecuencia y en problemas. Quiero que lo piensen, quiero que esto les sirva de argumento para entender por qué necesitan ayuda. Si su familiar no quiere recibir la ayuda, eso no quiere decir que usted no pueda iniciar un proceso para entender a qué se enfrenta y cómo puede empezar a sentirse mejor con usted mismo, a adquirir herramientas para entender y afrontar lo que le pasa a su familiar, porque muchas veces nosotros como familiares lo que ayudamos es a mantener el problema, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas estas variables. Tal vez usted va a tener un poco más de herramientas para poderle justificar la necesidad de ayuda a su familiar, pero recuerde que debe ser algo que nazca de su familiar, que sea por voluntad propia y no por obligación o por condicionamiento, aunque claro, en algunos casos nos toca hacer uso de los condicionamientos para poder
proteger o salvar la vida de la persona que está en altísimo riesgo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les quede muy claro. Cualquier cosa nos dejan sus comentarios. Chao, chao.